8 de la mañana con 7 minutos, ya estamos de regreso en este ADN Hoy, gracias a quienes nos acompañan desde las 7 de la mañana, bienvenidas y bienvenidos a los que se integran a esta hora para seguir, efectivamente, Mauricio Bustamante, conociendo las propuestas de candidatos y candidatas al Congreso. Tal cual, el viernes estuvimos con algunos de los aspirantes del Distrito 9, hoy nos acompañan quienes aspiran a representar el Distrito 10 acá en la región metropolitana, son 6 comunas, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja, con más de 1 millón de personas llamadas a votar en este distrito. Es de hecho uno de los mayores números de electores en el país, elige 8 escalas. Claro, el 2021 la balanza se inclinó a la centroizquierda, 5 parlamentarios oficialistas y 3 de oposición, Lorena Frías del Frente Amplio, Elia Molina del PPD, Alejandra Plasencia del Partido Comunista y Emilia Schneider del Frente Amplio y Gonzalo Winter también del mismo partido. En la derecha figuran Jorge Alessandri de la UDI, Johannes Kaiser del Partido Republicano y María Luisa Cordero, independiente, que postuló con cupo de rey. Para esos 8 cupos, este 2025 se inscribieron 71 candidaturas. No están todos con nosotros por motivos de espacio, pero sí algunos que aceptaron la invitación de ADN. Claro que sí, estamos con Lorena Frías, actual diputada del Frente Amplio, abogada especializada en derechos humanos, fue la primera subsecretaria de esa cartera tras ejercer además como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lorena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Francisco Rego, abogado, fundador de la Centro de Derecho Universitaria en su época de estudio. El 2024 fue candidato a gobernador metropolitano, donde perdió en segunda vuelta con Claudio Rego, postula por primera vez a la Cámara de Diputados en la lista de DRN. Francisco, bienvenido. Mauricio, Paula, muchas gracias por la invitación. Ojalá que tengamos un debate rico. Ojalá que así sea. También estamos con Hans Marowski, actual vicepresidente del Partido Nacional Libertario. Fue durante 15 años oficial de ejército. Tras ello se diplomó en gestión pública, fue jefe de campaña y luego asesor parlamentario de Johannes Kaiser, que lo define como su mano derecha y además su amigo. Es también su primera postulación parlamentaria. Hans, bienvenido a ADN Hoy. Muchas gracias, Paula, Mauricio, un honor estar acá. Gracias por acompañarnos, estamos esperando, viene en camino, la agarró un poquito la congestión a Elia Molina, diputada del PPD, médica cirujana, magíster en salud pública, con una extensa carrera académica. Sabemos que fue candidata a alcaldesa de Ñuñoa y ministra de Salud en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y ella se va a incorporar ahí en los próximos minutos. Claro que sí, son las 8 de la mañana con 9 minutos, hecha esa presentación. A ustedes, a los auditores también, les contamos algunos detalles del formato de este debate, que contemplará preguntas generales sobre contingencia política, temas de interés nacional y del propio distrito. Para eso tenemos para contestar cerca de 1 minuto y después un espacio para debatir sobre los mismos temas y nosotros contrapreguntas. Tal cual. Comenzamos con la primera pregunta y les quiero plantear lo que ha ocurrido en los últimos días, porque para muchos las Fuerzas Armadas han tenido un protagonismo inesperado durante este gobierno. Primero el extenso estado de excepción constitucional en la macrozona sur del país, el despliegue en la frontera, en la zona norte, e incluso algunos alcaldes del oficialismo han pedido su utilización para controlar el orden público. Uh-huh. Las mismas instituciones han dicho que no están preparadas, pero, y ahí la primera pregunta, ¿hay que avanzar hacia allá en medio del escenario de delincuencia? Parto contigo, Lorena Frías. Mira, yo creo que efectivamente hay que repensar el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, y creo que una de esas nuevas funciones puede ser el control fronterizo. Sin embargo, yo soy reticente a involucrarlas en el orden público. Lo que hemos visto en países donde hay crimen organizado, bandas criminales, es que en la medida que se incorporan las Fuerzas Armadas, tú abres la puerta también a posibles corrupciones. Uno de los carteles en México deriva justamente del involucramiento de las Fuerzas Armadas en esto. Entonces, más bien diría que hay que ir paso a paso. El presidente de la República acaba de anunciar hace unos pocos días, digamos, el incorporar a través de una reforma constitucional la facultad permanente del presidente a través de decreto de movilizar las Fuerzas Armadas para el control fronterizo. ¿Usted apoyaría eso en el Parlamento? Fíjate que ahí yo tengo dudas, pero tengo dudas no por el fondo, sino que por la forma. Me parece que el control democrático, el control a través del Congreso es algo necesario y por lo tanto me parece que esos mecanismos tienen que existir, y si queremos ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas, demos un debate en el Parlamento sobre ese punto. Lorena Frías, solo para terminar, ¿ha sido inesperado, como calificamos nosotros, el rol de las Fuerzas Armadas en este gobierno, que es algo que le ha reprochado la oposición, diciendo al inicio del gobierno no querían nada con las Fuerzas Armadas y hoy día llevan 4 años con estado de excepción constitucional en el sur, por ejemplo? ¿Es algo que incomoda al Frente Amplio? O sea, ya después de todo este tiempo ya realmente no incomoda, porque ha tenido
Inicialmente sí, porque venimos de una experiencia histórica, digamos, donde las Fuerzas Armadas no se habían involucrado, salvo en hechos, digamos, por todos conocidos durante el 73 y excepcionalmente también durante el estallido social. Entonces, esta permanencia constante ha llevado a reflexionar evidentemente sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Francisco Rego, el rol de las Fuerzas Armadas en este gobierno, ¿cómo lo calificaría? ¿Hay, por ejemplo, que crear reparticiones especiales en las Fuerzas Armadas para afrontar, como han dicho algunos actores, los nuevos fenómenos que afectan a la sociedad chilena? Mira, a mí como ciudadano y como candidato a diputado siempre me gusta estar mirando el Chile del futuro y pensar en cómo podría ser el combate a la delincuencia utilizando todas las herramientas que otorga el Estado de Derecho, ¿cierto? No solamente el estado de excepción constitucional de emergencia que permite desplegar militares ante ciertas circunstancias que establece la misma Constitución. Yo los quiero en las calles y los quiero ayudando en el control del orden público, pero tiene que ser con ciertas garantías para ellos, para nuestros militares, para nuestros carabineros, para nuestros PDI, que sin duda todos ellos son fundamentales en la construcción del Estado de Derecho. No es llegar y sacarlos a las calles, no es llegar y ponerlos en cualquier lado. Ellos requieren primero un estatuto de garantías que permita desplegarse en terreno donde tengan claras cuáles van a ser sus atribuciones. Segundo, ellos van a necesitar sin duda una ley de reglamento de uso de la fuerza donde se establezca cuáles son las condiciones en las cuales ellos van a poder ejercer el uso de la fuerza estatal, disparar básicamente, y establecer que ellos no van a ser juzgados en tribunales ni ser perseguidos por fiscales octubristas como Jimena Chong. Tercero, tener muy claro que hay una ley en particular que es sumamente relevante, que es la ley de infraestructura crítica, que nos va a permitir desplegar a las Fuerzas Armadas en el resguardo de ciertos locales, de cierta infraestructura que es básica para el país. Estoy pensando en centrales termoeléctricas, en centrales de distribución, en centrales de abastecimiento, en Lo Valledor, en por ejemplo, en la Vega Central. Pero también estoy pensando en la labor que cumplen los militares, no solamente en el control interno del orden público, sino lo que significa también el control de la frontera. Y ahí es fundamental el trabajo conjunto y sobre todo la creación de una policía militar fronteriza que establezca el ejercicio conjunto entre carabineros y militares, entendiendo que la dependencia va a estar en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa por el rol propio del control de la frontera. Los quiero en las calles, los necesitamos en las calles, los queremos en las calles y los queremos a ellos. Los queremos a ellos por ser una parte fundamental en la historia de nuestro país, en el respeto del Estado de Derecho y sin duda en la labor que ellos han cumplido a través de los años en esta patria. Ya, Hans Marowski, ya lo decíamos en la presentación, usted además de ser hoy día vicepresidente del Partido Nacional Libertario, suma la experiencia de haber sido 15 años miembro de las Fuerzas Armadas. 18 años miembro de las Fuerzas Armadas, oficial del Ejército de Chile, instructor de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. Desde esa perspectiva y con esa experiencia, ¿deben las Fuerzas Armadas involucrarse en labores de seguridad? Mira, el Estado siempre debe estar preocupado de la protección y el bienestar de sus ciudadanos responsables y la protección de las víctimas. Las Fuerzas Armadas tienen un rol, y ese rol es el proteger la soberanía nacional, ¿cierto? Y para eso tienen capacidades. Y esas capacidades no podemos desnaturalizarlas ocupando a las Fuerzas Armadas como en labores de orden público. Porque primero no tenemos o no tienen las herramientas, la capacidad y el entrenamiento, y además están ellos proyectados a promover la disuasión, ¿cierto? A producir defensa para nuestro país en la protección de nuestra soberanía. O sea, si usted llegara al Parlamento, ¿no apoyaría involucrar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas en el cuidado de la frontera norte? Lo primero que tenemos que hacer es devolverle el respaldo político y ciudadano a las fuerzas policiales. Eso no ha pasado con un gobierno, ya decíamos al principio, la pregunta que le hacíamos a Lorena Frías, con un gobierno que tenía una posición en relación a las Fuerzas Armadas inicialmente y que completa ya 4 años con las Fuerzas Armadas desplegadas, por ejemplo, en la macrozona sur. Sí, la realidad lo obligó a devolverle en parte el apoyo, pero tiene que ser institucional y tiene que ser permanente, no puede depender del vaivén político. Y en cuanto ¿Qué significa que sea institucional? Que tiene que estar normado, tenemos que hablar sobre regla de uso de la fuerza, tenemos que hablar sobre infraestructura crítica, tenemos que hablar sobre las atribuciones, sobre la protección a las fuerzas policiales para que no... cuando cometen errores o para que no hayan accidentes y para que no sean juzgados injustamente en el cumplimiento de su deber. Para que no se violen los derechos humanos en casos puntuales eventualmente. En casos puntuales, como accidente. Por cierto. ¿Como accidente? Bueno, sí, puede ser un accidente o puede ser... Claro, por eso me lo planteo. Sí. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, sí pueden entregar herramientas, o sea, apoyo en algunas situaciones. Por ejemplo, si nosotros somos capaces de alimentar este sistema de inteligencia con instrumentos, con
indicativos, con información que viene de las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas, yo creo que se le haría mucho más fácil la labor policial a los carabineros. Lorena Frías la he visto sentir varias veces, cuando hablaba Francisco Rego y también ahora cuando habla Hans Marowski. ¿Hay más coincidencia en este tema en relación al rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el control del orden público? Mira, yo creo que sí, de hecho lo hemos conversado con Johannes Kaiser en el Parlamento. Diputado de este distrito también, exactamente, digamos. Porque efectivamente para el control de orden público no es una función para la que estén preparadas las Fuerzas Armadas. Pensemos que ellos tienen armamento de guerra. Involucrar a las Fuerzas Armadas con armamento de guerra en contextos de civiles, de delincuencia, también puede generar preocupación para la ciudadanía. Por algo, las Fuerzas Armadas han sido reticentes en esta materia. Así que yo digo, sí, efectivamente podemos discutir, normar qué funciones pueden cumplir, porque efectivamente tenemos alrededor de 30.000 funcionarios, digamos, de las Fuerzas Armadas que en tiempos de paz sí están permanentemente preparándose, pero podrían cumplir otra labor, como por ejemplo la Policía Militar, que es un proyecto que presentó en su momento el diputado Joanet y que me parece que es algo que se ha visto, digamos, en el derecho comparado, existe en otras democracias. Infraestructura crítica también es un tema clave, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con el abastecimiento de primera necesidad de la ciudadanía, pero tiene que ser acotado con reglas de uso de la fuerza, con la discusión sobre infraestructura crítica, todos elementos que hoy día están ya no en la Cámara de Diputados, sino que en el Senado llevan durmiendo harto rato. De hecho, este es un debate abierto en varios otros países. Esta misma semana se recordaban los 20 años que cumplió la Unidad Militar de Emergencia, que es una unidad del Ejército de España, digamos, que colabora en labores desde extinción de incendios forestales hasta emergencias volcánicas. Vacunación, por ejemplo, ayudar a viviendas sociales, también son funciones. Francisco Rego. Mira, acá a mí me gustaría hacer un punto político y efectivamente, como se dice en política, otra cosa es con guitarras. Y acá he visto una de las volteretas más grandes que ha tenido la izquierda chilena, o uno de los cambios de posiciones más importantes que ha tenido respecto del control del orden público y el respeto hacia la institución de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y sin duda a las Fuerzas Armadas. Pasamos del Paco, asesinos y criminales, el pueblo tiene todo el derecho a odiarlos. Nicolás Grau, ministro de Economía, ministro hoy día de Hacienda, o el puta maraca pero nunca paca de Julieta Brodsky, es ministra de Cultura, o Fabiola Campillay, cómo no quieren que lo quememos todo, o Catalina Pérez, salgamos a las calles a quemarlo todo, o Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, que llamaba a quemar la Constitución, la Iglesia, o el mismo presidente de la República que llamaba a mear en un casco militar. Y durante 4 años del gobierno de Sebastián Piñera vimos a una ultraizquierda, una izquierda radical, muy real a utilizar las armas que otorga, las herramientas, mejor dicho, que otorga el Estado de Derecho para poder enfrentar la delincuencia. Estoy hablando principalmente del estado de excepción constitucional de emergencia para desplegarlo en la macrozona sur y en la macrozona norte en el control de la frontera. Y también me acuerdo cuando la izquierda impulsó el proceso revolucionario refundacional del mamarracho plurinacional, me van a disculpar la palabra, pero es la forma en que yo me refiero a él, cuando querían eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia y con eso se impedía desplegar militares en el control, en la ayuda del control del orden público. Yo en buena hora agradezco que hayan tenido eso iba a ese preguntar, cambio. ¿usted cuestiona la voltereta? No, al contrario, me gusta, se la aplaudo. Creo que por fin están entendiendo que la seguridad es tema de todo y creo que están entendiendo que las Fuerzas Armadas son patrimonio de todos los chilenos y hay que partir de la buena fe y no de la mala fe. Perfecto. No es que los militares vayan a salir a violar derechos humanos, no, van a salir a ayudar. Lorena, una última para cambiar de tema. Sí, solo decir que no es mala fe o buena fe. Había una experiencia histórica en este país que ha marcado a muchas familias en Chile y que tenían, sobre todo antes, diría yo, más cerca del retorno a la democracia, una desconfianza en las policías. Que esa desconfianza, si bien ha ido cediendo, se volvió a vivir en el contexto del estallido social. ¿Quiere decir que estamos contra Carabineros? No, a favor de las policías, que son trabajadores, que son mal pagados, que requieren mayor capacitación para hacer bien la pega. Okay. Sí, ¿puedo agregar algo más? Porque a mí, de verdad... 30 segundos, Hans, para cambiar de tema. Estoy súper de acuerdo, a mí me encanta que hayan cambiado de opinión, pero tenemos que recordar que además de no querer desnaturalizar, tenemos problemas. Las Fuerzas Armadas tienen misiones distintas a la guerra y dentro ustedes
sabrán que en las épocas de catástrofe salen, la Dirección de Fomento Equino también hace apoyo a la agricultura, las unidades médicas también apoyan en atenciones de salud, pero tenemos que preocuparnos de no desnaturalizar a nuestras Fuerzas Armadas y todas esas labores que son extra a las que ya están dispuestas constitucionalmente no están siendo cubiertas por el presupuesto nacional, claro. y eso es algo de lo que nos tenemos que preocupar también. Sí, me gustaría. No, Francisco, una alerta que No, porque ya hicimos la ronda completa, una alerta que se levantó durante esta semana en la Comisión de Presupuesto por parte del comandante en jefe del Ejército. Ha llegado, está con nosotros Elia Molina, ya la habíamos presentado, diputada del PPD, médico cirujana, magíster en salud pública, extensa carrera académica, candidata a alcaldesa de Ñuñoa, ministra de Salud en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Elia. Buen día. Bienvenida. Muy buenos días, pido disculpas por el atraso. No, llegó justo para la segunda pregunta, porque vamos a hablar de la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, el agresor condenado de Návila Rifo, que reflotó uno de los casos más brutales de violencia de género de los últimos años en Chile. También vuelve a enjuiciar el sistema. El tribunal, ya lo hemos sabido, notificó la solicitud de libertad condicional con un documento en el domicilio que la víctima no conoció, y de ahí en adelante lo que se ha dicho es que no volvió a recibir comunicaciones judiciales y con ello no pudo entregar sus descargos previo a la decisión sobre este beneficio. La pregunta es, ¿fue insuficiente la reforma al sistema de libertades condicionales que se tramitó hace muy poco en el Congreso? Francisco Rego, abogado además. Mira, cuando uno analiza el estatuto jurídico, sobre todo partiendo por nuestro Código Penal, uno puede analizar como futuro diputado que hay hartos cambios que se pueden realizar al sistema penal. Yo estoy pensando no solamente en materia de libertad condicional, herramientas sustitutivas de pena, ¿cierto? Salidas alternativas, cumplimiento efectivo en arresto domiciliario. Son cuestiones que podemos discutir, sobre todo pensando en cuáles van a ser las condiciones para la medida alternativa, la salida alternativa respecto de la sentencia. Pero también estoy pensando en otro tipo de materias de leyes, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal adolescente, la importancia de modificar las condiciones, aumentar las penas, aumentar también, o disminuir, mejor dicho, la edad de responsabilidad penal adolescente. Estoy pensando también en el tema de la prisión preventiva, en aumentar las causales de la prisión preventiva. Pero en términos generales lo que uno ve es que nosotros desde el Parlamento lo que tenemos que estar realizando día a día es mejorar las condiciones para la aplicabilidad de la ley penal. En el caso de las libertades condicionales, la pregunta puntual, ¿bastó con la reforma de las libertades condicionales yo no soy proclive a aumentar las condiciones, las libertades, no lo soy. Por el contrario... No, por lo mismo, hay que ponerle más restricciones, hay que hacer, por ejemplo, que el informe de Gendarmería sea vinculante. Sin duda, sobre todo el informe de Gendarmería. Pero yo en lo particular soy un poco más punitivista y quiero decirlo abiertamente. Yo soy de aquellos que piensa que el delincuente es un enemigo, aunque me tilden de que yo aplico el derecho penal del enemigo, sí, lo digo abiertamente. A mí me gusta el sistema punitivo con penas más duras y con restricciones a las libertades respecto de un preso. Elia Molina, sobre este mismo tema, ¿qué falló? Yo creo que de un tiempo a esta parte, este no es un caso aislado, yo creo que han habido una serie de circunstancias en las cuales, por lo menos yo desde mi perspectiva ciudadana, porque no soy abogado, he sentido como que no se están cumpliendo a cabalidad todos los procesos en términos de se han liberado presos por errores de no sé qué tipo administrativo, se han acortado los tiempos. Yo no soy punitiva específicamente, creo que todo delito debe tener un castigo y ese castigo debe ser respetado. Por lo tanto, no estoy de acuerdo para nada en bajar la edad de que pueda ser penalizado, claro, porque un joven de 14 años que se ve involucrado, sujeto de un análisis exhaustivo. Por lo tanto, hay que legislar sobre eso, porque la reforma planteó aumento del tiempo de cumplimiento, el tema de los derechos de la víctima, que se les concede el derecho precisamente a ser informadas, los informes técnicos objetivos, las evaluaciones de género, la coherencia y el respeto a la ley, eso está. Hoy día eso se mejoró en relación a lo que había en las libertades condicionales, sin embargo siguen pasando cosas como las actuales. ¿Hay fallas en el sistema o hay que mejorar la legislación, Hans Marowski? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, porque dado todo este cúmulo de errores, creo que es fundamental hacer un análisis exhaustivo y profundo de todos los procesos.
Ya, Hans Marowski, si llega al Congreso, ¿qué mejoraría? Las dos cosas yo creo también. Sí. Pero sin duda la labor legislativa es para eso, no solo para legislar, también para fiscalizar los actos del gobierno, y en este caso el Ministerio de Justicia yo creo que debería haber respaldado a Gendarmería y haber hecho valer la voz, porque yo creo que... Es que hay un comité de libertades condicionales. ¿no? De todas maneras, pero Gendarmería creo que no solo en este caso, sino que en muchos casos está siendo ignorado como parte del sistema. En la ley de inteligencia también quedó fuera la inteligencia carcelaria. Los informes normalmente no son valorados, los de Gendarmería, no solo para este caso, para muchos más. Luego, ¿Y el Poder Judicial? ¿Fallaron aquí los jueces? ¿Se dieron? Porque algunos de ellos dicen aquí nosotros cumplimos estrictamente con lo que dice la norma. De todas maneras, yo creo que hay un problema de norma y hay un problema de capacitación y de trabajo de los jueces también. Y aunque suene impopular, ¿qué pasa con los beneficios carcelarios? Con los derechos también de reos y reas que cumplen con ciertas características y ciertos plazos, etcétera, que los establece la ley. ¿No deberían existir beneficios carcelarios en esa lógica, Lorena Frías? No, tienen que existir. De hecho, lo que se ha probado, y la evidencia lo dice, es que las medidas, digamos, alternativas y incorporación gradual, digamos, al medio social, evitan la reincidencia. Por lo tanto, es más fácil que una persona, después de cumplir la pena o en la medida que ha cumplido un largo tramo de la pena, pueda reinsertarse a propósito justamente de esas salidas los fines de semana, o bien, digamos, alojar en la cárcel, pero trabajar durante el día. Todo eso ayuda. ¿No hay que ver a los delincuentes como enemigos, como planteaba Francisco Rego? Es que yo no trato a nadie como enemigo. Los enemigos están en la guerra y la verdad es que pueden haber adversarios políticos. El resto para mí son problemas sociales que tenemos, y vaya que tenemos un problema que no hay que dejarlo al lado, como dice Elia, en todo este flujo que tiene que ver con las cárceles hoy día. Hoy día las cárceles son algo que tenemos que mirar, tenemos que ver qué pasa con la reinserción en este país. Como no vemos a los presos, los sacamos de la vista, no estamos haciendo mucho ni estamos aportando mucho al sistema de reinserción. Y respecto de niños, niñas y adolescentes, yo solo quiero decir y confirmar también lo que dice Elia. Hace unas semanas atrás yo presenté un proyecto justamente en la lógica preventiva que dice Elia, que es para castigar a los adultos que reclutan jóvenes para efectos de vincularlos al crimen organizado, que es algo que ha pasado en otros países, que empieza a aparecer en Chile, y que por lo tanto no podemos tratar de la misma manera a un joven de 15 años que a uno 25, aplicándole la misma pena. ¿Puedo hacer una pequeña observación? Perdón. Hay que tener en cuenta que un factor fundamental para que adolescentes y niños cometan delitos tiene que ver con la desesperanza. Tiene que ver con la desesperanza que vive la infancia y la adolescencia chilena en las áreas más vulnerables, donde ven su futuro sin ningún futuro. Déjame hacer un punto porque parece que soy la voz disidente. No importa, pues de eso se trata el Parlamento. Un menor de 16 años, menor de edad, hoy día bajo la legislación chilena, que comete un delito como por ejemplo tomar una pistola y salir abiertamente a realizar un portonazo, a salir a meterse en una casa, a hacer un robo en lugar habitado, que está hoy día trabajando con el Tren de Aragua, que está en el crimen organizado, en el narcotráfico, no es un joven, es un delincuente. Y a los delincuentes hay que tratarlos como tal, y eso implica aplicar todo el peso de la ley, incluyendo una reforma del sistema de responsabilidad penal adolescente, porque hoy día un menor de 16 años ya no es un niño. No es un niño, es una persona con plena convicción. Pero por algo está en eso. ¿Usted cree que vienen los genes? No vienen los genes. No, tampoco viene la también hay una social. influencia del medio. Yo aquí estoy de acuerdo con Francisco. Nosotros por eso en el programa de gobierno de Johannes Kaiser proponemos una reforma al sistema judicial, pero además proponemos que todo delito tenga alguna pena punitiva. ¿Qué hacemos con las cárceles que hoy día están que a delitos de adulto, pena de adulto? Yo estoy de acuerdo que tenemos que discutir que esta cuestión es algo que tiene que solucionarse de forma holística, de forma integral, que haya apoyo de prevención, haya apoyo social, pero el delito adulto merece pena de adulto y podemos discutir dónde pasa esa pena y en qué condiciones. Perfecto. Hans Marowski, Francisco Rego, Elia Molina, Lorena Frías, algunos de los candidatos y candidatas que postulan este 2025 a representar al Distrito 10 acá en la región metropolitana. 8 de la mañana con 32 minutos, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. El futuro del Congreso comienza en este debate. Escucha a los candidatos al Parlamento en ADN Hoy.
Es hora de cambiar tu vida. Es la hora IAC. Presenta la temperatura en ADN. En Santiago, 10 grados. En Valparaíso, 6 grados. En IAC, el primer instituto 100% online de Chile acreditado, sabemos que tu experiencia merece un título. Con una comunidad de 33.000 estudiantes y 31.000 titulados, somos líderes en educación online de calidad. Estudia desde cualquier lugar y a tu ritmo. Matrículas abiertas todo el año. Visítanos en iac.cl. Haz crecer tu negocio con un plan móvil libre Pro 5G de Movistar Empresas y contrata hoy con un 50% de descuento. Incluye roaming, aplicaciones de trabajo, redes sociales, beneficios exclusivos, opción de renovar o adquirir tu equipo y la alta velocidad que tu empresa necesita. Contrátalo hoy mismo en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas. Conecta con lo que te mueve. Este año no logramos innovar ni rebajar los costos de la compañía. Los datos nunca cuadraron, el sistema que tenemos no tiene integraciones y es muy caro de mantener. Además, no contamos con inteligencia artificial y ni hablar de financiamiento. Mira hacia el futuro y olvídate de las excusas empresariales. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo. Hay cambios que te suman, como cambiarte a uno AFP y pagar la menor comisión de todas. Así de simple. Sumas hasta 410 lucas extra al año a tu sueldo para usarlas en lo que tú quieras. Súmate al cambio en uno.cl. Infórmate sobre la rentabilidad de tu fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Más información sobre nuestra comisión en uno.cl/infórmate. En Banco Estado sabemos que cada persona tiene historias de esfuerzo, de ilusiones y de sueños que cumplir. Por eso, te invitamos a sumarte a la colecta nacional de Techo Chile desde el 3 al 13 de octubre y así acompañar a más familias para que puedan avanzar hacia un mejor futuro. Haz tu aporte en Caja Vecina, bancoestado.cl o en nuestra app Banco Estado. Techo Chile y Banco Estado, contigo donde Chile nos necesita. Historia 15.178. Camilo, a meses de ser papá de mellizos, pensó que el auto le iba a quedar chico. Por eso, buscó uno más grande donde entre toda la familia y lo encontró en Salfa Rent Usados. Ahora sí está tranquilo y planificando sus próximos paseos. En Salfa Rent tenemos más de 20.000 vehículos, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfa Rent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl. Hace 50 años nació en Chile un proyecto distinto, una universidad que pone lo humano en el centro, donde las voces se hacen más fuertes, las miradas se transforman y la educación se convierte en acción. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 50 años educando desde lo humano. Las estrellas de Van Gogh vuelve a Planetario USACH con canciones de David Bowie. En este espectáculo inmersivo te sumergirás y viajarás al interior de 5 famosos cuadros de Vincent Van Gogh, acompañados de éxitos como Starman, The Man Who Sold the World, Life on Mars, Ziggy Stardust y Space Oddity. Funciones los sábados a las 19:30 horas. Entradas en planetariochile.cl. Colabora Prisa Miria. Estamos contigo en todas partes, a cada momento y cuando tú quieras. Los mejores contenidos, programas originales y todo lo que está en tu ADN está en ADN Podcast. Disponible en adn.cl y plataformas digitales. Las elecciones parlamentarias ya están aquí. Infórmate con los debates de los candidatos en ADN Hoy. Tal cual, de regreso en este especial de ADN Hoy con el debate de candidatos al Parlamento. Estamos con Elia Molina, con Lorena Fríes, con Francisco Rego, con Hans Barowski, algunos de los candidatos del Distrito 10 que comprende las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. A ver, hablábamos ya de libertades condicionales, hablábamos del tema del rol de las Fuerzas Armadas, pero queremos hablar a esta hora
de salud y particularmente del proyecto de aborto que se está tramitando en la Comisión de Salud de la Cámara. Propone un modelo mixto en el que hasta las 14 semanas bastará solo con la voluntad de la mujer para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, y desde la semana 14 en adelante se va a permitir solo bajo las 3 causales establecidas en la ley. La ministra Orellana ha reiterado que mientras este debate espera, las mujeres siguen abortando clandestinamente. Si no se aprueba el aborto legal, ¿cómo se enfrentan los abortos clandestinos en Chile? Elia Molina. Bueno, usted lo ha dicho, son clandestinos, por lo tanto el abordaje es bastante complejo. Son profesionales o no profesionales o que se hacen pasar por profesionales y atienden en lugares clandestinos, por lo tanto se van mudando de lugar de manera que no haya una residencia fija. Yo creo que la ley de aborto es una ley que fundamentalmente, mirado desde el punto de la salud, y me alegro que usted lo haya dicho desde el comienzo, es un problema de salud pública, es un problema que mata a las mujeres. Y por eso pensamos que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo hasta determinadas circunstancias, no en forma permanente. Y por eso se pone ese plazo de 12 a 14 semanas, porque en ese periodo, por llamarlo de alguna manera, no está conformado el sistema nervioso central. Hay una serie de elementos que aseguran, ¿no es cierto?, cierta garantía de no sufrimiento del feto, etcétera. Entonces yo soy absolutamente partidaria de legalizar, porque el tema de no tenerlo legalizado, el aborto, no es aborto libre tampoco, es solamente fijado en esa semana, porque un aborto libre significa que tú podías abortar a los 8 meses, a los 7 meses, no es de esa. Esto se ha basado básicamente en los ejemplos que están en Europa, que están vigentes y que les ha ido bien. Pero es la manera que tienen los países, que tienen la salud pública de los países de enfrentar los abortos clandestinos, sí. Y cuando digo la manera, ¿es la única manera? Bueno, es la manera lógica, porque si usted quiere que las mujeres que quieren abortar van a abortar igual, o que tienen que abortar, porque yo no creo que ninguna mujer quiera abortar. Qué rico hacer un aborto, no. Estoy segura que no. Pero si sus características familiares, personales, y no quiere, el hijo es no deseado, yo creo que tiene derecho a poder tomar una decisión sobre su cuerpo. Chile ha firmado todos los acuerdos internacionales de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero en el 90% de los países desarrollados esto es legal. Esto no es un invento ideológico de la gente de izquierda o de derecha o de centro, no. Esto es un modelo que viene de países que nosotros admiramos por la economía, por la productividad, por todo, pero en eso no. Ya, Hans Marowski, eso que plantea al último Elia Molina, esto pasa en los países desarrollados después de debates largos. En buena parte de los países hay aborto legal. ¿Por qué sostener que es un gustito ideológico, un invento ideológico de un sector? Mira, yo defiendo la vida desde la concepción y creo que el aborto implica matar a una persona y eso desde mi perspectiva es inmoral. Ahora, ya está... legislar sobre el aborto como método anticonceptivo también creo que es inmoral. Y las mujeres que necesitan abortar por diferentes causas, ya está cubierto en las 3 causales, y podemos incluso llegar a discutir en las causales. Por ejemplo, hay causales donde está en peligro de vida la madre que de verdad depende de mucho del criterio médico o que no están cubiertas en la legislación. Por ejemplo, perdón, si usted llega al Congreso, ¿no avanzaría más allá de las 3 causales? No avanzaría más allá de las 3 causales. Pero sí podría conversar sobre la causal del peligro de la muerte de la madre, porque hay algunas, por ejemplo, que mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer, que han tenido que abortar, que no han sido cubiertas por esa causa. ¿Y qué hacer con aquellos abortos que más allá de las 3 causales siguen realizándose de manera clandestina? Hay educación sexual, método anticonceptivo, hay diferentes formas de atacar el problema y que no tiene que ver con el asesinato de una persona. ¿Por qué plantea el aborto como un método de anticoncepción? Porque los otros ya están cubiertos por las 3 causales. ¿Cuál otro método? ¿Cuál otra causa podría ser de aborto? Lorena Frías. Yo no creo que sea un método anticonceptivo. El método anticonceptivo, bueno, hay muchos, pero qué sé yo, las pastillas uno la toma todos los días, una rutina. Practicarse un aborto no es una rutina, es una decisión de última ratio, cuando nada más
ha funcionado y mis circunstancias y mis problemas hacen que no pueda, fuera de las 3 causales, que las hay. A veces tienen que ver con estados psíquicos, a veces tiene que ver con pobreza, otras veces tiene que ver, en fin, hay muchas causales. De hecho, el aborto por pobreza, como se llamaba, existió hasta finales de la dictadura. Entonces, pero aquí yo creo que el tema central es que no nos vamos a poner de acuerdo porque aquí hay visiones religiosas, morales, distintas. Y lo importante en una democracia es que todo eso, esas visiones tengan cabida. El que se legisle sobre el aborto no significa que estamos obligando a las mujeres a practicarse un aborto. Promueve el aborto, sino no que promueve. las personas que tengan una visión moral, que, por ejemplo, como decía Hans, de que la vida empieza con la concepción, no se van a practicar a lo mejor nunca un aborto. Aquellas personas que creemos que se es persona, de acuerdo a lo que dice el Código Civil, una vez se ha separado del vientre materno, digamos, a través del nacimiento, sí creemos que hay posibilidades de hacerlo dentro de un rango de semana, donde médicamente los científicos han llegado a aseverar, digamos, que hasta ahí se puede. Francisco Rego, si usted llega al Congreso, ¿cómo votaría en este tema? Sí, es primero una ley de aborto libre. No es aborto libre. No es aborto libre. Aborto libre en cualquier Elia, minuto. por favor, estoy contestando mi pregunta y después usted me puede replicar, no hay problema. Es una ley de aborto libre porque no establece causales, sino que establece tiempo. Así de simple. ¿Cuál es la diferencia entre 14 semanas y 14 semanas y un día? ¿Cuál es la diferencia entre 14 semanas y 14 semanas y un día? Absolutamente ninguna. Yo acá defiendo el principio de no afectación de terceros. Hay un ser indefenso que no tiene la posibilidad de salir en su propia defensa de su libertad. Acá hay una decisión afectando a un tercero. Acá lo que hay es una situación que sin duda es dramática, pero yo particularmente, si soy diputado, se lo digo abiertamente, aunque no les guste, soy pro vida. Y eso implica defender la vida desde la concepción. Yo entiendo que hoy día las 3 causales son realidad, es una realidad, es una ley, hay que respetarla, pero avanzar en un sistema de aborto libre, con todas sus letras, hasta las 14 semanas, es una cuestión que no va a contar con mi voto. Mi voto sí va a estar en medidas de acompañamiento, en mejorar y seguir mejorando, porque se acaba de aprobar una modificación bastante buena al sistema de adopciones. Y tercero, en un sistema de educación. Yo acá lo digo abiertamente. Si usted tuvo sexo, primero utilice condón. Si no fue capaz de utilizar condón, utilice la pastilla el día después. Si usted quiere una sexualidad controlada, regulada, responsable, tome pastillas. Francisco, si no puede tomar pastillas, no le gusta, use un Mirena. Hay opciones. Hay opciones y yo personalmente voy a defender la vía que estamos haciendo. Desde el punto de vista político no es un tema que haya que resolver, incluso pensando en los gobiernos que les toca hablar de este tema y la complejidad que tiene resolver este tema. En otros países esto también ha demorado mucho, pero finalmente se ha terminado legislando sobre el aborto legal. Se discuten las condiciones, cambian a lo mejor las 14 semanas con un día, etcétera. Pero ¿no hay que resolverlo desde el punto de vista político? Hay que resolverlo sin duda y hay que resolverlo con medidas que no impliquen el asesinato de seres no nacidos. Porque esto esté regulado en ciertos países a nivel internacional no quiere decir que la sociedad chilena tenga que regresar en estas materias. Yo aquí estoy muy favorable a la opinión de la democracia cristiana. De la democracia cristiana que hoy día apoya la candidatura de Janet Jara. Tenemos que proteger la vida que está por nacer. Y esa es una cuestión de visión no solamente ideológica. Ya, así como de acuerdo a los temas anteriores, aquí parece que hay disenso. Elia Molina, Lorena Frías, él dice cuál es la diferencia entre 14 semanas y 14 semanas y un día. Bueno, siempre va a haber que buscar un límite. Siempre que tú fijas un plazo, un día más, un día menos, pudiera no tener importancia, pero tú tienes que poner límites, y esos límites se ponen de acuerdo a los estudios, a las evidencias que existen, a las experiencias de la Comunidad Europea y de otros países, de Estados Unidos y de todos esos países que son modelos muchas veces en lo económico, en lo social. Ellos tienen el aborto acotado a determinados meses, sin necesitar ningún tipo de trámite excepto el deseo de la mujer. Porque las mujeres no son solamente receptáculos de bebé y no todas las mujeres tienen acceso fácil a la pastilla el día después o ni siquiera están informados. Y justamente es la extrema derecha la que se ha negado en forma permanente a que se haga educación sexual en los colegios. Excepto el preservativo, se nombraron puros métodos anticonceptivos femeninos, dicho sea de paso.
Bueno, eso es un problema, digamos, de la ciencia y la falta de perspectiva de género en la investigación. Pero yo creo que es importante también señalar que lo que nos han dicho todos los organismos internacionales es que más allá de que uno avance en el aborto es la no criminalización de las mujeres que se lo practican, porque esto no es una cosa que intencional, esto pasa por la vida y pasa por los cuerpos de las mujeres. Y aquí lo que dice Pancho, en el fondo lo que me está diciendo es que si él es legislador y si su gobierno llegara, aunque no creo, digamos, a ser presidenta, él va a prohibir a aquellas personas que creemos que se puede abortar dentro de ciertos requisitos y condiciones, me van a imponer una visión de mundo que yo no tengo. Y por eso vivimos en democracia, para poder recoger estas visiones que no sean imponer unas sobre otras. Mi visión es válida. Lo mismo, pero al revés. Sí, válida, sí, obvio. De todas maneras, nosotros, bueno, el 50% de las personas abortadas también son mujeres y también van a tener derecho a elegir. En el Partido Nacional Libertario nosotros defendemos la vida del inocente y no vamos a estar dispuestos podemos legislar como corresponde en el debate democrático, pero no vamos a votar nunca a favor del aborto. ¿Son partidarios ustedes de rechazar la idea de legislar? Solo para hacer un apunte. Porque No. El Congreso es el área por excelencia de debate de las opiniones. Justo lo que decía Lorena. Tenemos que estar defendiendo la vida que estamos a hacer siempre y en todos los espacios. Ok. Pero solamente, perdón. 15 segundos. La vida hay que defenderla siempre. Del que está por nacer, yo también estoy a favor de eso. Yo también me siento pro vida. Soy pediatra, me he dedicado la vida entera a salvar niños. Pero si tú piensas que hay que defender la vida, yo digo ya, ok, pero hay que defenderla siempre. Y tú estás planteando incluso reducir que los jóvenes y niños puedan ser juzgados como delincuentes. ¿La pena de muerte? No estoy hablando de la pena de muerte, estoy hablando que muchos niños no deseados terminan siendo también muertos por pandillas, por narcotráfico. Sí, ahí podemos Perfecto. Francisco Rego, Hans Marowski, Elia Molina, Lorena Frías, parte de quienes dijeron que sea esta invitación ante los candidatos y candidatas en el Distrito 10 los últimos meses, y esto tiene mucho que ver con una de las comunas, particularmente del Distrito 10, ha ido en aumento la tensión entre el alcalde de Santiago y algunos grupos de estudiantes. Las tomas en los colegios emblemáticos, algunas manifestaciones violentas en la municipalidad, reclaman, entre otras cosas, por el plan de Mario Desbordes de incorporar expresa y obligatoriamente en los reglamentos internos de convivencia escolar, los denominados RICE, la aplicación de la ley aula segura en los casos que esto sea necesario. Una norma que desde su origen, esto fue promulgado en el año 2018 en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ha sido calificada por algunos como represiva, derechamente, por otros como ineficiente. A la luz de los hechos y a la luz de cómo han evolucionado las circunstancias, lo que pasó en el INBA, por ejemplo, ¿en qué lugar se ubican ustedes? ¿Cuál es su opinión de la ley aula segura, Francisco Rego? Mira, recordemos el caso más emblemático, siento yo, este último tiempo, porque más allá del Instituto Nacional, en Arturo Prat, el Barro Borgoño, el Internado Nacional Barro Arana, el Liceo 1, el 7, el Confederación Suiza, que son liceos que están hoy día en la comuna de Santiago Centro, cerca de 10 liceos emblemáticos. El caso que más nos pegó a todos, yo creo que fue el de las bombas Molotov del INBA, ¿cierto? Sí, claro. Que está ahí al lado del Parque Quinta Normal. Cuando uno ve a jóvenes manipulando bombas Molotov, lo que yo estoy viendo no son estudiantes, yo estoy viendo delincuentes. Y cuando yo me enfrento a un delincuente, no estoy hablando solamente del aula segura para poder expulsarlo según la reglamentación actual, en concordancia con lo que diga la comunidad educativa. Yo estoy hablando de la responsabilidad penal. De la responsabilidad penal que le corresponde a los overoles blancos que hoy día se están tomando el Instituto Nacional. Pero la responsabilidad se juzga donde se juzga la responsabilidad penal. ¿Qué corresponde hacer a los colegios? ¿Qué corresponde hacer a los legisladores, a las autoridades? Que es la pregunta en relación y en materia sí, porque por eso creo que hay que separar las dos vías. Claro. La vía penal de lo que significa la aplicación de la aula segura. Nosotros vamos a ser legisladores, nosotros no podemos aplicar en la ley aula segura. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Lo que podemos hacer es apoyar en las modificaciones que los alcaldes nos soliciten para la aplicabilidad y, de ser necesario, el endurecimiento de la ley aula segura. Si tú me preguntas mi opinión política,
100% de acuerdo con Mario Desbordes. Apoyemos al alcalde Mario Desbordes, pero creo que no se queda solamente en la violencia. Acá lo que se necesita es una reforma educacional. Tenemos que volver a la selección en los liceos emblemáticos, tenemos que volver al copago, tenemos que eliminar la tómbola, tenemos que volver a favorecer la creación de colegios particulares subvencionados, y esto sí que les va a doler a algunos, pero tenemos que volver al lucro en la educación. Y lo decimos con todas sus letras, porque acá tenemos visiones ideológicas distintas respecto de cuál es la cobertura que se requiere en el sistema educacional y quién está brindando una mejor educación. Yo soy papá y soy vecino del Instituto Nacional. Yo no pondría a mi hija en el Instituto Nacional, no la pondría en el Liceo 1, no la pondría en el Liceo de Aplicación, pero sí la pondría feliz en un colegio particular subvencionado y feliz ayudaría económicamente en el financiamiento de la educación de mi hija. Elia Molina, ¿cómo se resuelve desde el Parlamento la situación de violencia en los niveles? Bueno, yo creo que aquí ha hecho puntos que yo comparto en términos que hay que hacer una verdadera reforma en términos de la convivencia, de la participación, de la conversación, porque por un lado hablamos que tenemos que participar, tenemos que ser activos, pero normalmente ninguna de las áreas de participación en los colegios son vinculantes. Y eso hace de que se genere también bastante rabia y muchos apoderados. Estoy súper en contra de la violencia en los colegios, se lo digo al tiro. Pero no creo que eso pase por el lucro, porque hoy día no hay fines de lucro en muchos colegios, pero solo pueden acceder los que tienen plata. Entonces, creo que la educación pública, nosotros estamos ya un año y medio. Por la tómbola, que es otro elemento que pone Francisco. Un proyecto de la nueva educación pública. Llevamos más de un año discutiendo los distintos aspectos que se supone que en su conjunto generarían condiciones adecuadas para una convivencia sana. Ahora, los overoles blancos, yo creo que ahí también hay harta infiltrado. Yo creo que ahí los estudiantes son adultos, además. Son más observadores que participantes. ¿Por qué se van a poner overoles blancos? Cuando yo estaba estudiando, subía una chaucha la micro y salíamos todos los estudiantes a reclamar a la calle. ¿Ah? Era parte de la vida de la ciudadanía. Pero no había violencia, había manifestación. Y eso ha cambiado porque no podemos ver a los estudiantes como delincuentes, tenemos que verlos como personas que las estamos formando y mal formando, ya que están en un estado de violencia. ¿No los podemos ver como delincuentes, Hans Marowski? Que los estudiantes no son delincuentes, en este momento están siendo víctimas de la sobreideologización, del lavado de cerebro que ha hecho la izquierda extrema, del abandono del Estado de los liceos que se hicieron emblemáticos por su meritocracia y por la movilidad social. Yo también creo que este mes, entre septiembre y octubre, 3 profesores del INBA, del Lastarria y del Instituto Nacional o fueron rociados con benzina o fueron atacados con bombas incendiarias. Eso es terrorismo, no es delincuencia. Es terrorismo, porque una bomba incendiaria es un artefacto que está hecho para matar. Y en ese caso corresponde ejercer toda la fuerza que la ley permite. O sea, ¿usted cree que se debe invocar ley antiterrorista en estos hechos? Depende, si es necesario, sí. Yo lo califico, pero eso no soy yo el que lo tiene que determinar. Yo también celebro que el alcalde Mario Desbordes haya invocado la ley Aula Segura, y también estoy de acuerdo que hay que retrotraer el tema de los SLEP, hay que terminar con la tómbola, volver a la selección. Pero además tenemos que hacer reformas que tengan que ver con la calidad de la educación para volver a ser de nuestros liceos, para que nuestros hijos vuelvan a ir en tranquilidad, en paz a nuestros liceos, para que puedan enfrentar los desafíos de futuro con las herramientas que necesitan, y para eso yo creo que hay que hacer una reforma en el currículum, tiene que ser más flexible y tenemos que incluso entrar a la ley de inclusión. Ahora hay un tema, nosotros hemos hablado del Distrito 10 y de los liceos de Santiago, pero hemos visto en otras regiones del país incidentes con balas y con armas dentro de los colegios, en San Pedro de la Paz, por ejemplo. Sí. Eliminar la tómbola, volver a terminar con los SLEP, ¿cuánto nos ayuda a enfrentar un fenómeno que está ahí, no solo en Chile, sino también en el mundo? ¿Y cuán atrás o cuán a la par ha ido la legislación con eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo, obviamente, con el lucro en la educación. El derecho a la educación es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos los niños, niñas del país, y en ese sentido creo además que la escuela es una especie de escudo protector para niños y niñas respecto del entorno en el que viven, y por lo tanto es la convivencia escolar y los actores en la convivencia escolar los que son claves para ir orientando, digamos,
cómo se lleva adelante el proyecto educativo. Por cierto, eso no quiere decir avalar la violencia en los colegios. Yo creo que a partir, si ustedes me ponen una línea de tiempo, esto ha ido creciendo después de el COVID, donde creo que todavía no terminamos de procesar el impacto que ha tenido en las relaciones sociales, y uno de esos se ha visto dentro de los colegios. Ahora, el hecho de, como se está legislando hoy día, de poner pórticos en los colegios, por ejemplo, para evitar el ingreso de armas. Pórticos detectores de metales. Exacto, detectores de metales. La verdad es que se está planteando para colegios y para centros de salud, para hospitales. Yo en los hospitales lo veo, Padre Hurtado es un hospital que efectivamente es el primer hospital blindado de Latinoamérica, complejo, pero creo que la evidencia no muestra que tengan resultados. Muy estamos sobre el tiempo. Llevamos una hora de conversación, de discusión. Cortito. El lucro es la legítima ganancia por un trabajo bien realizado. En los derechos sociales se puede lucrar, de hecho en salud efectivamente se lucra. Es una hipocresía decir que se puede lucrar en salud, pero no en educación. Ya, Francisco Rego, Lorena Fríes, Elia Molina, Hans Marowski. Hemos tenido esta hora de debate, de conversación. Gracias por acompañarnos en los estudios. Gracias por haber aceptado la invitación de Reina. Que les vaya muy bien. Chao, chao.